Hola, en este video veremos el tema de la factorización. Exploraremos lo que significa este concepto y resolveremos algunos ejercicios para familiarizarnos con él. Primero que nada, empecemos con ¿qué es un factor? Un factor es un elemento que se multiplica para formar un producto. Tomando esto en cuenta, la factorización consiste en descomponer una expresión matemática en factores. Cuando factorizamos, se llegará a una multiplicación equivalente a esta expresión matemática. Los ejemplos más básicos consisten en números enteros. Tomemos los números 2 y 3. Si los multiplicamos, el resultado será 6. Esto quiere decir que el 2 y el 3 son factores de 6, ya que si se multiplican dan ese resultado. Asimismo, los números menos 5 y 2 serían factores de menos 10, como se puede ver aquí. Si observamos ambos números, siendo el 6 y el menos 10, podemos ver que hay un factor común, el cual es 2. Debido a que es un factor de ambos números. Eso es lo que significa factor común. A continuación, podemos empezar a trabajar con expresiones matemáticas. Es importante que encontremos la relación con los ejemplos de los números. Si tienes 2x, los factores serían 2 y x, claramente, ya que 2 por x es 2x, entonces los factores serían 2 y x. Sin embargo, analizaremos casos más complejos, empezando por este ejercicio 1. Entonces, comenzamos con este ejercicio. Debemos factorizar la expresión 24x a la 8 por y a la 3 menos 16x a la 6 por y a la 7 por z a la 3. Estos son dos términos. Primero, debemos considerar los enteros y su factor común. Los enteros son los coeficientes, en realidad es 24 y 16, y su factor común sería el máximo común divisor. El máximo común divisor es el 4, ya que 4 por 6 es 24 y 4 por 4 es 16. Entonces, una vez teniendo el factor común solamente de los coeficientes, lo podemos poner acá abajito en el resultado, siendo 4. Después, debemos ver los exponentes de las x. El exponente mínimo para la x es 6, por lo que el factor común es x a la 6. Entonces, aquí ponemos x a la 6. Básicamente, aquí lo que tenemos que ver es que los exponentes de la x son 8 y 6, entonces escoges el más pequeño y pones x a el factor más pequeño. El exponente mínimo para y es 3. Esto es bastante claro. Aquí está 3 y aquí está 7. Entonces ponemos el exponente mínimo. Y ahora solo falta la z, que solo aparece en un término. Entonces, como lo podríamos ver, es que aquí, en este espacio al lado del y a la 3, existe un z a la 0, que en realidad es un 1. Entonces, ¿cuál sería el exponente mínimo? El exponente mínimo es un 0. Entonces, básicamente no ponemos nada por ahora. Si ponemos todo esto junto, tenemos que el factor común para ambas partes de la expresión es 4x a la 6 por y a la 3. Este es el factor común de ambos términos. Y si dividimos ambas partes entre el factor común, quedaría lo que aquí deberíamos poner en el paréntesis. Y básicamente aquí tenemos que hacer una división entre esos dos términos y luego también dividir todo este término entre este término, que es el factor común, y lo deberemos poner en el paréntesis que está aquí al ladito. Entonces 24 entre 4 es 6. X a la 8 entre x a la 6 es básicamente restar el exponente de arriba entre el de abajo, por lo que quedaría x a la 2.
y a la 3 entre y a la 3, pues en realidad es 1. Y ya terminamos con el primer término. Ahora nos vamos con el segundo, que es el que empieza con menos 16. Entonces básicamente dividimos menos 16 entre 4, que haría menos 4. X a la 6 entre x a la 6, que te da 1, entonces no lo pones. Y a la 7 entre y a la 3 es restar 7 menos 3, entonces quedaría y a la 4 aquí. Y z a la 3 entre z a la 0, que no está aquí, entonces básicamente nomás lo bajas. Y así quedaría resuelto el ejercicio. Si no les queda claro porque usé diferentes colores, es esta expresión en morado. Y pasamos a la siguiente etapa. El segundo ejercicio consiste en factorizar x por x más 2 más 2y por x más 2. Es simple si nos damos cuenta que el factor común ya está marcado. ¿Puedes verlo? ¿Qué tiene en común esta expresión de acá con esta expresión de acá? Y una vez viendo qué tienen en común, es fácil de ver el factor común. Bueno, yo creo que ya se dieron cuenta que x más 2 es un factor que está presente en los dos términos, por lo que podemos irnos directamente al resultado y escribir x más 2. Después de sacar este factor, lo puedes multiplicar por lo que queda, y lo que queda es x más 2y, dando como solución x más 2 como término por x más 2y. Y para probarles que este método funciona en estas situaciones, vamos a volver a multiplicar el resultado entre sí mismo y a ver si funciona. Entonces básicamente yo digo que primero multiplicamos este y este por toda la expresión de acá, para que lleguemos otra vez al de arriba. Entonces vamos a multiplicar x por x más 2, x por x más 2, y luego más 2y, que es el segundo término, este mero, por x más 2. Y llegas a la misma forma en la que empezamos, pero esta en realidad sería la forma factorizada. Y pasamos al siguiente ejercicio. El tercer ejercicio consiste en factorizar 4x al cuadrado menos 1. Y este ejercicio es muy fácil de factorizar si recordamos el tema de productos notables. Podemos ver que todo esto es una resta de cuadrados, ya que aquí hay una resta y a estos dos me quedó un poco feo, pero a estos dos se les puede sacar un cuadrado. Para refrescarles la memoria, les voy a anotar una fórmula de un producto notable que es a más b por a menos b, que haría a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces básicamente tenemos que identificar cuál es a al cuadrado y cuál es b al cuadrado. Aquí está a y aquí está b, ¿no? Entonces podemos irlo haciendo paso a paso. A al cuadrado es 4x al cuadrado y b al cuadrado es 1. Y ahora tenemos que sacarle la raíz cuadrada a ambas partes para poder ver cuál es a y b individualmente, sin al cuadrado ni nada. Entonces, si no se acuerdan, a es igual a raíz cuadrada de 4x al cuadrado, que sería raíz de 4 por raíz de x al cuadrado, sería 2x. Y si lo quieren comprobar, es 2x por 2x y nos da 4x al cuadrado. Y b es en realidad bastante fácil.
es nomás raíz de 1, lo cual es 1, y 1 por 1 es 1, entonces no hay duda de eso. Entonces nomás sustituimos estos dos factores, que les voy a escribir cuál es cuál. Este es A, nomás para refrescarlos la memoria. Este es B. Entonces A y B los tenemos que sustituir en esta fórmula para factorizarlo. Por lo que el resultado final es 2x más 1 por 2x menos 1. Y esto sería el resultado de factorizar 4x al cuadrado menos 1. Y ya nos podemos ir al siguiente ejercicio. Finalmente, el último ejercicio es un trinomio. Es x al cuadrado más 5x más 6. Si es un trinomio de esta estructura, y por esa estructura me refiero a que tenga un x al cuadrado, una x y un coeficiente normal sin ninguna x, y además su primer coeficiente, el que debería estar en esa posición, es 1, o sea, en realidad no tiene coeficiente. Debemos observar los coeficientes de los últimos dos términos. Entonces tenemos estos dos coeficientes. Y ahora tenemos que pensar en dos números que sumando den el segundo término. Entonces los dos números, que no los conocemos ahorita, va a ser A y B, deben de dar 5, y A por B deben de dar 6. Entonces la forma fácil de hacerlo es mental, porque este es un ejercicio muy simple. Entonces tenemos que encontrar los dos términos y podemos hacerlo a prueba y error si quieren. Dos números que sumando den 5, pues pueden ser 0 y 5, o pueden ser 4 y 1, 1 y 4, o pueden ser incluso 3 y 2. Entonces todos estos números que escribí en verde sumando dan 5, pero ahora tienen que cumplir la segunda condición, que es que multiplicando sean 6. Entonces estos dos multiplicando pues te dan 0, ¿no? Se elimina completamente. El 1 por 4 es 4, entonces no nos sirve, pero el 3 y 2 cuando lo multiplicamos da 6. Y por eso podemos concluir que A y B ya tienen un valor. A es 3 y B es 2. Y una vez terminando esto, podemos irnos acá arriba, donde les voy a anotar una fórmula en rojo para que lo visualicen. Esto es como debe quedar la factorización de esta estructura. Entonces básicamente sustituimos los valores que ya conseguimos, es x más 3 por x más 2. Y esta es la forma factorizada de x al cuadrado más 5x más 6. Y muchas gracias. Vamos a la despedida. Llegamos al final del video. Esperamos que les haya servido mucho esta explicación y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.